Bienvenidos otra vez. Pues vamos a meternos de lleno. Con gusto. Les agradezco mucho a todos los que vinieron para participar en esta sesión. Han sido ya varias sesiones de la serie Cristianismos Encontrados. Y les quiero agradecer a todos los que las han seguido desde el principio. Ojalá que les haya dado más curiosidad para leer el libro o que, como dice Neil, hayan alcanzado la verdadera gnosis para que no tengan que comprarlo. De todas formas, los que quieran más información al respecto, compren el libro. Les voy a compartir el PowerPoint donde aparece el último capítulo de Cristianismos Encontrados. Este es el capítulo 26 de la serie Cristianismos Encontrados. Trata sobre los así llamados setianos. Tal vez recordarán que en un capítulo anterior hay un grupo cristiano llamado La Semilla de Set, que es sumamente popular y tiene muchísima presencia entre los códices de Nag Hammadi. Pero los setianos de la refutación a todas las herejías son distintos. No quiero que los confundan. A este grupo solo se le llama setianos en la refutación de todas las herejías, que pueden consultar en línea en mi edición más reciente. No quiero que se confundan, los setianos y la semilla de Set son, en realidad, grupos distintos. Para darles un resumen sobre quienes forman este grupo. Representan a un grupo cristiano al que yo dataría por el mismo periodo que al predicador Naaseno, es decir, alrededor del 180 al 210. Y hasta donde sabemos, a estos setianos se les llama setianos simplemente porque están usando un tratado llamado la paráfrasis de Set. Eso es todo. Pero es suficiente para que el refutador se refiera a este grupo como setianos, porque así se llaman a sí mismos. Casi estoy seguro que ellos se autodenominaban cristianos. Pero algunos no estarán de acuerdo conmigo. Aquí, lo importante es que sabemos que la paráfrasis de Set, citada en la refutación a todas las herejías, es una intensa interpretación alegórica de Génesis 1:3, que no solo integra información de lo que llamaríamos conocimiento esotérico judío, sino también conocimiento esotérico grecorromano o misterios, si así lo prefieren. Para los que no tienen fresco en la memoria todo esto, les voy a leer mi propia traducción de la versión griega o Septuaginta de Génesis 1:3, que dice, en el principio, Dios hizo el cielo y la tierra. La tierra era invisible y estaba sin forma. La oscuridad estaba sobre el abismo y un viento de Dios nació sobre las aguas. Dios dijo, que haya luz, y la luz surgió. Espero que les suene familiar. Pero lo que hacen los setianos de la refutación es leer este pasaje de manera simbólica, alegórica o figurativa. Aquí todos se consideran sinónimos. Y ellos dicen, pues esto en realidad significa esto. Para darles un ejemplo de sus alegorías, ellos dicen que las aguas primigenias representan a la naturaleza y la naturaleza simboliza al útero, pero también se puede traducir como vulva. Ahora les explico por qué. Obviamente se trata de un simbolismo sexual. Pero como consideraban a la naturaleza como femenina, tiene sentido. El viento sobre las aguas en realidad se refiere simbólicamente al Creador o al Padre inferior en forma de serpiente. Y esto es lo interesante. El Creador es una serpiente o tiene forma de serpiente. Esto es algo fuera de lo común, pero tal vez ya se imaginan por qué un cristiano diría esto, especialmente un cristiano que no veía al Creador con buenos ojos. Ya se le consideraba una figura satánica, representada por la serpiente, o más bien, representado por el viento, porque el viento serpentea sobre las aguas primigenias. La palabra de Dios que habla es, hágase la luz. Y esta palabra de Dios simbólicamente representa lo que el autor setiano llama el humano perfecto, ¿está claro? La luz proclamada y que cobra existencia representa los elementos irradiados de Dios que están esparcidos sobre las aguas primigenias de la naturaleza y luego, básicamente, son absorbidos por la naturaleza y quedan atrapados.
Todo esto es una lectura alegórica. Desde nuestra perspectiva, todo esto puede sonar muy exagerado, pero así es como ellos interpretaban este texto. El autor de este texto nos da sus razones por las que piensa que este es un texto simbólico. En el relato, él dice que la serpiente creadora entra en el vientre de la naturaleza para producir realidades ya formadas. Creo que ninguno de nosotros tiene que haber leído a Freud para ver el tan obvio simbolismo sexual de esta imagen. La serpiente entra en el útero o vulva, y después de repetidos actos sexuales se le da forma a este mundo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido formado de esta manera sexual porque el Creador es quien da forma a las aguas primordiales a través de repetidos y constantes actos sexuales. Entonces, la palabra, que es un personaje distinto, se hace pasar por la serpiente. Se pone el disfraz del Creador y su papel es entrar en el útero o vulva para tratar de rescatar la luz irradiada, que es un símbolo de las almas humanas. Es decir, nuestras almas son la luz que fue esparcida sobre las aguas en tiempos primordiales. Originalmente, no teníamos estos cuerpos de carne, estas pesadas envolturas mortales. En el principio, éramos consustanciales con lo divino. Pero fuimos irradiados hacia la naturaleza y se nos dieron estos pesados cuerpos perecederos. Pero nuestro verdadero ser es la luz y es la palabra quien viene a rescatarnos. Pues bien, la salvación, desde este punto de vista, es separar la luz propia, nuestro verdadero ser, de la oscuridad de la naturaleza, de la materia perecedera. En esta visión, el cuerpo carnal que muere es llamado la forma de un esclavo. Y si leen Filipenses 2, Cristo toma la forma de un esclavo para salvar a la humanidad. Es decir, toma la forma de un cuerpo humano. Pero lo que nos espera después de dejar la carne humana es una vestimenta de luz en un reino supercósmico. Así que este patrón de salvación debería ser bastante conocido para cualquiera que sepa algo sobre la teología gnóstica. Y esto nos muestra cómo esta teología gnóstica surge de una lectura de las escrituras cristianas y, por supuesto, también de las escrituras judías, sobre todo del Génesis. ¿Entendido? Si observamos algunos de los rituales y la ética del autor sepiano, vemos que él habla sobre una práctica bautismal y eucarística. Igual que el predicador naaseno, él habla sobre el agua viva y también menciona el agua burbujeante que se te sirve en un cáliz. Es muy probable, aunque no lo dice de manera explícita, que este autor sea otro cristiano que, al igual que Julio Casiano y el predicador naaseno, sostiene que el sexo entre cuerpos mortales es una forma de apego a lo mortal. Por eso, el sexo entre cuerpos mortales es algo malo y no es recomendable, si no es que, posiblemente, está prohibido. También prohíbe el alcohol, porque en su Eucaristía solo se refiere al agua. Él no bebía vino durante la Eucaristía. Actualmente, una de las grandes controversias en la academia es qué le pasó a este documento llamado la paráfrasis de Seth. Y lo interesante es que en Nag Hammadi no encontramos un tratado llamado la paráfrasis de Seth, sino la paráfrasis de Chem. Cierto. Tanto en la primera parte de la paráfrasis de Chem como la paráfrasis de Seth, encontramos una coincidencia muy interesante donde ambos textos claramente presentan la formación de un útero primordial y presentan al Salvador como tomando forma de serpiente para poder entrar en ese útero. Pero si leen la paráfrasis de Chem, que es un texto largo, se darán cuenta que hay mucho más. Lo que creemos, o más bien, lo que creo que pasó con esta coincidencia textual, es que alguien tomó la paráfrasis de Seth y la amplió para convertirla en la paráfrasis de Chem en algún momento del siglo III.
y que este tratado mucho más extenso fue traducido al copto y terminó en la biblioteca de Nag Hammadi. Ahora, hay otras teorías sobre cómo funciona esto, pero lo que esto significaría es que la paráfrasis de Set tuvo una vida posterior. No sabemos si el autor setiano, ni si los mismos setianos como grupo siguieron existiendo. Pero sí sabemos que su obra sobrevivió y fue reelaborada en algo nuevo que aún se leía en el siglo IV, aproximadamente 200 años después. Por mi parte, es todo. Rápidamente, quiero agradecer a todos mis Patreons por su apoyo durante todo este tiempo y por ver todos estos videos. Ojalá que la información les haya resultado interesante. Sé que para muchos, el mundo antiguo parece un territorio salvaje, difícil de controlar, que se necesita conocer muchas lenguas y leer muchos textos poco conocidos. Espero que esto haga accesible para la mayoría de la gente. Ese tipo de cosas que pueden investigar y leer para entender más plenamente al cristianismo primitivo. Interesante. ¿De casualidad sabes? ¿Sabrás cuándo? ¿O sabes cuáles? ¿Cuándo se datan la paráfrasis de Chem y la paráfrasis de Set? ¿Son más o menos de la misma época? Mi teoría es, bueno, sabemos que la paráfrasis de Set debió ser escrita hacia fines del siglo II y fue radicalmente expandida hacia probablemente mediados o fines del siglo III. Y luego fue traducida al copto, más o menos en esa época, y terminó en la biblioteca de Nag Hammadi. La biblioteca de Nag Hammadi tiene textos de mediados del siglo IV. ¿Por qué estaban los egipcios obsesionados con Set? ¿Por qué razón crees que es solo en Egipto que encontramos el texto setiano? Pues uno de los misterios de la paráfrasis de Set es que, en realidad, Set no es un personaje principal en este texto. Solo se le menciona una vez. Y quienquiera que haya escrito la paráfrasis de Set, irónicamente, no estaba interesado en Set. Y luego, lo que pasó fue que Set fue totalmente eliminado del texto para que alguien pudiera renombrar la paráfrasis de Set como la paráfrasis de Chem. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Sigue siendo un misterio. Pero yo diría que demuestra que Set era un personaje popular no solo en Egipto, sino en otras regiones. Se vuelve muy popular a partir del siglo III. Aquí encontramos las historias más extensas sobre Set. Así que no creo que esta elaboración teológica sobre Set sea tan temprana y aparezca a principios del siglo II. Creo que es un desarrollo posterior y se extiende no solo en Egipto, sino en otras áreas. Y otra cosa que noté es este concepto de aguas vivas. ¿Crees que sea posible que ellos se refieren a estas aguas vivas porque el agua es lo más esencial para la vida? Necesitamos el agua más de lo que necesitamos comida. Más que cualquier otra cosa. ¿Crees que por eso usan esa idea tan recurrente? Bueno, en el mundo antiguo, aguas vivas o Judor Son solo es una metáfora para el agua en movimiento. Al agua de arroyo se le llama Judor Son o aguas vivas. Y supongo que el agua de un estanque sería agua muerta. ¿Me explico? Por ejemplo, algo así como el mar muerto, donde nada circula y se estanca. La verdad no sé si con eso se refieren a que solo bautizaban a la gente en ríos. Pero me da la impresión que interpretan el agua de una forma muy simbólica. Sin importar lo que hagan, dan a entender que sus aguas son mejores que las aguas usadas por otros cristianos. No sabemos con exactitud, pero esa parece ser su afirmación. Parece que desde el mundo antiguo hasta ahora, perpetúan la idea de que cada secta o denominación cristiana cree ser el verdadero cristianismo. Todos creen lo mismo. Bueno, tenía que preguntarlo. Pero qué alivio que las cosas no han cambiado. Exacto. Así es, unas cosas cambian y otras siguen igual. Sin duda. Es un tema fascinante y por mi parte es todo. Y de tu parte, quiero decir esto. Muchas gracias por acompañarnos. Acaban de alcanzar la verdadera gnosis.